Muy buenos días, jóvenes. En esta semana estamos concluyendo la unidad 1. En el aula virtual ya se ha configurado todas las actividades de esta semana. Edito este pequeño video para que ustedes puedan ir anticipándose. Ya está programada aquí el trabajo de investigación formativa, la evaluación de la unidad 1, que tiene dos partes, ¿ya? La evaluación formativa, en este caso, tiene dos partes. Observemos, tenemos aquí la evaluación, que es netamente de conocimientos, y esta sería de producción de texto y comprensión de texto. También está la evaluación de recuperación, ¿sí? Ya. Entonces, voy a ir explicando cada uno de ellos. Ustedes van a habilitar acá, dice guía de orientación para la investigación formativa y responsabilidad social. Lo vamos a abrir ese archivo. Ya, yo ya lo tengo habilitado por acá. Ya, aquí está. Entonces, primero explico la investigación formativa en qué consiste. Incluso está en el sílabus, ¿no es cierto? Dice, elabora un texto argumentativo sobre la importancia del idioma quechua en la formación profesional. Es un trabajo de análisis y reflexión en equipo de dos integrantes, ya, dos integrantes. Debe de tener la siguiente estructura, ¿no? Una pequeña introducción, la tesis o la argumentación, la propuesta, conclusión, las referencias bibliográficas, considerando las normas APA. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de que nosotros la información que hemos obtenido fuera de un libro. Si aquí fuera la información que hemos obtenido de un documento, de una fuente bibliográfica del internet. En este material, aquí arriba acompaño más ampliamente qué son las normas APA. Aquí hay un video que acompaño cómo se debe de citar y cómo se debe de referenciar los trabajos de investigación. Aquí también acompaño una diapositiva, un texto, ¿no? Muy bien. Aquí es importante leer la rúbrica. ¿Qué es lo que se va a evaluar? La tesis, ¿no? Los argumentos. Cómo estás argumentando la importancia del quechua en la formación profesional. Las conclusiones y una propuesta, ¿no? Esto, repito, es en equipos de dos. Ahora explico la responsabilidad social. Ya, responsabilidad social, esto es individual. Vas a desarrollar una presentación personal en un video, no es audio, es un video, ya, en un video. Aquí te doy algunas ayudas, diríamos hasta el trabajo ya resuelto, ¿no? Elabora el video considerando los saludos. Ahí están los saludos, ya, considerando los saludos. Aquí tienes los saludos. Por ejemplo, hay en puncha y cachun yachajcuna, hay en puncha y cachun yachachi, no jalillan mi taricuni, no jalillan mi kashani, ¿sí? Luego el verbo kai. Hemos trabajado la última clase. Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Habíamos visto en qué consiste el verbo kai. Yo soy, ¿no? No ka Yolanda kani, yo soy Yolanda. No ka Coscomanta kani, no ka Yachachis kani, no ka Yanachuchayus kani, no ka Simisapayan kani, ¿no? Entonces estoy poniendo así como en una lista. O si deseas borramos todos los nojas y entonces escribimos acá noja Yolanda chancani, Coscomantan kani, Coscorunan kani, ¿sí? Presentación, te presentas. Hemos trabajado números, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, noqa iskay waway kunawan, huj alcochaywan polar sutiyujuan tiyani. Noqa progresopi escuchaca kihlupi iskay chunka tawayuj yupaynimpi tiyani. Noqa tawa chunka pisqayuqmi watayuqmi kani, ¿no? Podemos añadir verbos adicionales y también las despedidas. Esta clase lo voy a volver a explicar el día en que nos toca, ¿ya? Eso sí, no se preocupen. Y entonces, para este trabajo, nosotros vamos a fijar
nuestra ficha de observación, que debe de contener todo esto, ¿sí? Muy bien, eso sería. Ahora, las fechas de la entrega están en el aula virtual. Ya aquí están las fechas de entrega, ahí están, ustedes lo pueden visualizar. El día que nos toca, estamos dando el examen, vienen preparándose. ¿Qué cosa tienen que repasar? Uno, los sufijos y el archivo que les he entregado. Siguiente, tienen que repasar también los pronombres personales, ¿no? Aquí está. Hemos trabajado los pronombres personales. Vienen, por favor, repasando este material. Luego, ¿qué más vas a repasar? Repasa los números, ¿ya? Todo esto lo voy a desarrollar en el aula, pero quiero que vengan estudiando, repasando todo ello. Muchas gracias.